11 de la mañana con 52 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Le vamos a dar la bienvenida a Fiorella Buceta. Ella es diputada electa del Frente Amplio. Buceta, buen día. Un gusto recibirla aquí en la mañana del 11. Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo Bueno, están? un placer. Eh, todos recordamos, quienes hace tiempo que trabajamos en los medios, lo que fue aquella noticia de hace unos 20 años, 19, 20 años, que te tuvo como protagonista, permitime que te tutee, cuando, bueno, en el liceo al que vos ibas en Montevideo, un compañero tuyo, bueno, se disparó un arma sin atribuir intencionalidades que te provocó lesiones severas en la médula, lesiones irreversibles. Te convertiste en una militante, en una activista por los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los niños. Fuiste edila y ahora sos diputada electa, o sea que estás llegando a lugares en los que seguramente estás convencida desde donde podés hacer muchas cosas. Sí, sin dudas. Bueno, en primer lugar, claramente que la situación que me pasó a mí fue notoria en el Uruguay, en todo el Uruguay, porque fue el único caso, por suerte, el único caso que tenemos que lamentar dentro de un salón de clase, ¿verdad? Han habido situaciones dentro, fuera de los centros de estudio, pero dentro del salón de clase fue el único caso y esperemos que eso se mantenga así y que mejoremos también todo lo que tiene que ver con la convivencia fuera de los liceos y con la violencia entre los jóvenes también lo podamos mejorar. Y sí, he hecho camino, la verdad que hace 20 años que estoy en silla de ruedas y fue un camino personal y político de militancia. Al inicio comencé vinculándome a colectivos de personas con discapacidad, donde ahí entendí que éramos un montón de personas con la misma realidad, que no era solamente yo, ¿no? La que la vivía, la que estaba en una silla de ruedas y tenía un montón de dificultades para subirme a un ómnibus, para ir a estudiar, para ir bueno, también a lugares de recreación, ¿no? A las plazas, a eventos, a bailes incluso, porque yo tuve el accidente con 12 años, cuando empecé a crecer quise empezar a vincular diferentes lugares. Y las trabas eran en infinidad de lugares también, ¿no? Y bueno, con el tiempo me empecé a agrupar con esos colectivos sociales y ahí conocí a personas que también estaban en la política, ¿no? Que eran quienes tomaban las decisiones, tenían la llave, digamos, de poder transformar esas cosas. Y me empecé a vincular, a golpear esas puertas. Obviamente que con un montón de gente, no sola, y entendí que bueno, que había que ser parte de la política para poder transformar, para estar desde adentro. Y la verdad que viene siendo un proceso desgastante, porque no es fácil hacer campaña en silla de ruedas. Todas estas trabas que te estoy mencionando, que vivimos las personas con discapacidad en la vida en general, en nuestras actividades de la vida diaria, también las trasladamos a la política, ¿no? Cuando queremos ir a un acto, cuando queremos ir a un comité, en el caso nuestro, cuando queremos ser parte de actividades que se hacen en relación a la campaña, bueno, nos encontramos con las mismas dificultades, cómo llegar al lugar, si el lugar es accesible, si tienen baño accesible, si podemos permanecer en el lugar, si podemos tomar la voz también de ese lugar, ¿no? Así que bueno, nada, las mismas dificultades se dan en lo político, pero de lo que estoy convencida es que la política es la herramienta para transformar todas estas dificultades que tenemos. Y yo en el proceso de la Junta Departamental de Montevideo lo he vivido, se ha transformado la Junta Departamental de Montevideo desde adentro, porque hay una persona en situación de discapacidad ocupando los espacios. Se aceleró el proceso de accesibilidad en la Junta. Ya había mucha cosa, había un baño accesible. El ingreso también era accesible, pero tuvimos que adaptar nada más nada menos eso que vemos ahí en la fotografía, que es la sala, ¿no? Donde votamos los ediles y las edilas, se tuvo que hacer una adaptación para que yo pudiera ingresar. Y esperemos que ahora este proceso también suceda en el Parlamento Nacional, para que el Parlamento sea un lugar realmente para todos y para todas. Y permitime contarte que el Parlamento el año que viene cumple 100 años.
y claramente no está diseñado ni pensado para recibir a una diputada en situación de discapacidad, porque nadie lo pensó, porque las personas con discapacidad históricamente no ocupábamos esos espacios de poder. Bueno, hemos llegado y hemos llegado para transformar esos espacios y para acelerar también esos espacios de poder, para que los ocupemos cualquier persona independientemente de nuestra condición. Creo que es muy bueno ese ejemplo, Fiorella, y está bueno remarcarlo, porque creo que la marea de la conciencia de que debemos ser realmente inclusivos ha llegado a lugares donde hasta ahora eran reductos intocados, ¿no? Como el Parlamento. Podríamos decir la fuerza de la marea, la fuerza del abrazo, parafraseando al sector reciente veíamos allí con la doctora Cristina Lustenberg, porque bueno, ya pasó en la Junta Departamental de Montevideo, como lo acabas de contar vos, y ahora en el Parlamento. Sos la primera mujer legisladora con discapacidad que va a ingresar a un edificio que tiene 100 años y que nunca ni ahora previó de que una persona con discapacidad perfectamente podía ser elegida por el pueblo para que ejerciera su trabajo desde el Palacio Legislativo. Es decir, hay mucho por hacer. Hay como que el tema de la discapacidad da la sensación que se usa como botín político electoral, porque reditúa, porque sensibiliza, porque de repente le estamos hablando o le están hablando a un público que está en el olvido, en una segunda línea, en la oscuridad, y que bueno, como que eso le puede dar un rédito electoral, pero después en la práctica como que otra vez vuelve a quedar en un segundo plano. ¿Cómo crees vos que se puede lograr que esto esté en primera línea y que realmente se haga lo que se dice? Sí, voy a ir a tu pregunta, pero varias cosas. Las personas en situación de discapacidad somos 500.000 personas en Uruguay. Con el último censo seguramente ese dato sea mayor. Estimamos que va a ser mayor Es porque, bueno, muchísima no gente. se ha hecho demasiadas cosas para cambiar, pero es el 15% de la población. Entonces, en Uruguay es el 15% y a nivel mundial es el 15%. Entonces, también es un montón de gente que vive esta realidad y que hasta ahora no hemos llegado a los lugares de decisión o a tomar la voz de los lugares de decisión, de poder incidir en las políticas. En primer lugar, a mí lo que me parece fundamental es que esto no quede atado a una persona. Si bien quien llega hoy es Fiorella Uceta y es una persona en situación de discapacidad con un acumulado político y social en la temática, estoy convencida que con eso no hacemos nada. Lo que tiene que suceder es que todo el sistema político, y lo que decías vos, no lo tome como un tema de campaña, sino que se apropie de la temática y entienda que hay un montón de personas con discapacidad que están vulneradas en su derecho de acceder a la educación, en su derecho de acceder al transporte, en su derecho de acceder a un trabajo digno. Entonces, si tenemos como sistema político 500.000 personas en situación de discapacidad que no acceden a sus derechos básicos, vaya si el sistema político tendrá que pensar qué está haciendo mal para no garantizarle esos derechos a cualquier población, pero en particular estamos hablando de las personas en situación de discapacidad. Y una vez que llegamos al Parlamento, además, llega una mujer en situación de discapacidad al Parlamento, creo que no hay más excusas en realidad, ¿no? Creo que lo que tiene que suceder es que el sistema político se apropie del tema y deje de postergarlo. Muchas veces las postergaciones tienen que ver con no tenemos presupuesto, con que el sistema político no se pone de acuerdo. ¿Cuáles son las urgencias? ¿Por dónde arrancamos? ¿Arrancamos por la educación? ¿Arrancamos por el trabajo? ¿Arrancamos? ¿Por dónde se arranca? Bueno, las urgencias son todas cuando hay derechos vulnerados, ¿no? Entonces, creo que lo que sí tiene que suceder es, una vez que el Frente Amplio logra que una persona en situación de discapacidad llegue al gobierno, es hacer un acuerdo interpartidario. Ya lo hicimos, lo firmamos ahora antes del 27 de octubre, un acuerdo de todos los partidos políticos donde hay una base escrita de por dónde hay que avanzar en temas de discapacidad. Eso va a ser un documento que yo lo voy a llevar abajo del brazo a todas las negociaciones políticas que tengamos dentro del Parlamento. Y en la primera instancia importante y relevante me parece que es ahora el presupuesto. Lo que el siguiente cajón, digamos, después de las elecciones, es poder aprobar, obviamente que ahora designar a los ministros y las ministras por parte del presidente electo y
y lo siguiente es una estrategia presupuestal con proyección presupuestal a los 5 años, al año, a lo que sea que el gobierno del Frente Amplio se proyecte, con un enfoque específico en el tema de discapacidad. Y en eso voy a estar trabajando comprometida con los colectivos sociales, porque creo que si los colectivos sociales tampoco se hace fuerza, que es fundamental que los colectivos sociales sean parte de esta discusión y que con este acuerdo interpartidario que hay establecido por todos los partidos políticos, sea una base para no tener que rediscutir si incluimos o no a la discapacidad en el presupuesto. Ya hay una base de acuerdo que, bueno, lo que vamos a tener que hacer es orientar por dónde empezamos, ¿no?, en las políticas de discapacidad, pero no discutir de si debemos o no asignar un presupuesto mayor a la discapacidad. Creo que eso ya está establecido a la Secretaría de Discapacidad. Hay que darle una relevancia específica para poder avanzar en las políticas de discapacidad. Creo que ese acuerdo está por todos los partidos políticos. Bueno, tenemos que ver de qué manera en el presupuesto nacional eso se va a reflejar. Eso que decís es muy importante, el hecho de que haya un acuerdo entre el sistema político para llevarlo adelante es muy importante, pero creo que muchas veces hemos visto cómo desde desde fuera del el lugar de toma de decisiones, se arenga, se pide, se reclama, se lamenta cuando no se consigue, se critica cuando no se aprueba. Vos estás en el lugar ideal de adentro del Parlamento, porque es ahí donde se asignan los recursos realmente, donde se discute cada peso de acuerdo a la necesidad y a la demanda. Estás en el lugar clave para lograr estos objetivos, porque los colectivos pueden hacer su presión, su lobby, estar en las barras, pedir, reclamar, pero quienes votan y quienes asignan y levantan la mano son los legisladores, y vos estás ahí. Entonces eso de alguna manera puede dar cierta garantía, si se permite el término, de que, como vos dijiste, vas a ir con ese documento a cada reunión, a cada negociación, hasta conseguir los recursos, porque vos hablás con conocimiento de causa. ¿Quién te puede rebatir a vos un argumento de lo que es necesario para las personas con discapacidad? O sea, siempre hablamos de que, bueno, tiene que ir la gente idónea a los lugares indicados. Bueno, vos sos la persona idónea para luchar con conocimiento de causa por los recursos para, bueno, este universo de personas que es una cantidad enorme, ¿no? 500.000 uruguayos con discapacidad es un disparate. Y no tenemos un Uruguay accesible para 500.000 personas. Eso te lo puedo asegurar. No, sin duda que nos falta mucho, pues creo que es fundamental que el sistema político lo tome, porque en realidad en leyes tenemos un montón de leyes escritas y Sí, convenciones internacionales que hablan de por dónde hay que avanzar en el tema de discapacidad. Lo que nos falta es realmente un acuerdo político, es ir por acá, ¿no? Es que las personas con discapacidad lleguen al Parlamento para pelear desde adentro, no solamente de ese tema, porque también está bueno decirlo, ¿no? Las personas con discapacidad, por supuesto que somos idóneas en hablar del tema de la discapacidad, pero también queremos hablar de otros temas. A mí me por interpelan y supuesto. me motiva poder representar a la sociedad y poder incidir en otros temas, con estos lentes, ¿no? Es una frase que nosotros decimos, ponerse los lentes de la discapacidad y poder ver que en realidad es un tema tan transversal que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos del acceso a la salud, cuando hablamos del turismo, de lo que hablemos, tenemos que hablar de la población en situación de discapacidad para garantizarle sus derechos. Entonces, creo que es un tema transversal en el cual podemos incidir además en poder hablar de convivencia, de seguridad, de las cárceles, de un montón de situaciones que vivimos como uruguayos y uruguayas, que lo que podemos hacer es ponernos estos lentes y ver desde otra realidad y poder pelear por presupuesto específico para que se avancen en esos temas. Pero si hablamos de un plan de turismo, si hablamos de un plan de salud, si hablamos de lo que hablemos, creo que todos los ministerios deberían tener como énfasis el tema de la discapacidad. Totalmente. Fiorella, se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco por esta entrevista. Te felicito por haber llegado a un lugar en base al trabajo, a la militancia, a la convicción y a que la gente validó tu planteo y tu forma de ser y te bueno, avaló con la confianza del voto para que estés ocupando una banca en el Parlamento. Por supuesto, vamos a seguir, como hacemos habitualmente, lo que es la tarea parlamentaria y vamos a tener posibilidades de conversar contigo para ver de esta lucha que tenés planteada a priori a nivel de bueno, de distintos frentes de batalla, a ver cómo te va, a ver qué pasa después en la práctica con los discursos que hemos escuchado en campaña y ver si el sistema político está a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias por el apoyo, por el respaldo y permitirme agradecerle en realidad a la población también porque esa confianza es la primera vez que sucede, de que las personas confíen en que una persona con discapacidad les puede representar y para mí es un orgullo y una responsabilidad enorme y mi compromiso es en trabajar específicamente por este tema, pero también por una sociedad mucho más justa e igualitaria y ahí voy a estar defendiendo esas banderas, así que les agradezco por el espacio y seguro que nos seguiremos encontrando en estas causas. Con mucho gusto, Fiorella, gracias, que pases muy bien. Hasta Estén pronto. bien. Gracias. Bueno, el Parlamento uruguayo que de alguna manera fue un poco pionero. Bueno, ahora con el caso de Fiorella Buceta, una persona con discapacidad que ingresa al Parlamento. Bueno, legisladores afrodescendientes ha habido y hay. Se me viene a la mente Gloria Rodríguez, Edgardo Ortuño. También personas trans, recuerdan, que después tuvo un final desastroso, ¿no? Pero Michelle, ¿cómo se llamaba? Michelle Obama no. Bueno, la primer senadora trans, ¿no? Que estuvo en el Parlamento uruguayo, que después, bueno, terminó procesada y perdió el título por haber falsificado firmas en un caso que ella patrocinaba. Pero quiero decir, en el Parlamento uruguayo han habido posibilidades de diferentes colectivos que estén representados en uno de los poderes del Estado. Me parece que eso es una apertura muy importante, eso enriquece a la discusión, porque no tocan de oído, bueno, hagamos esto por tales o cuales personas que padecen tal o cual cosa, sino que realmente... Michelle Suárez, muchas gracias, gracias a los compañeros. Michelle Suárez, que fue senadora, que era la primera senadora trans, bueno, me parece que eso también le da lugar y habla de la madurez y de la apertura, ¿no? De que determinadas personas que militan por ciertos colectivos, por ciertas causas, no quedan solamente en la militancia callejera, popular o mediática, sino que llegan a los lugares donde realmente se cocina el bacalao, que es el Estado, que es el gobierno, en este caso que es el Poder Legislativo, nada más ni nada menos. Vamos a recibir otra vez, a recibir no, a darle la cabida otra vez, darle el espacio aquí en la mañana del 11 nuevamente a nuestro móvil, con Laura y con Marcelo, 1208. Adelante. Gracias, Marce. Darle la despedida, porque para eso estamos cerrando el móvil en este momento y te estaba escuchando atentamente y mientras te escuchaba, también muchas personas escuchaban y me mandaban mensajitos con respecto a esta última nota con la diputada Buceta, porque claro, el tema de la discapacidad siempre está sobre la mesa. Hay muchas ONG o hay muchas agrupaciones que están pendientes de esto y quedaron muy interesados con bueno, las palabras de esta diputada que lo vive y que seguramente va a tener otra mirada que hasta ahora no había visto, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Nos contactaban, por ejemplo, Omar, que es uno de los que nos contactaba recién y nos decía, bueno, surge con Lucía para el año que viene la necesidad de ir a otro liceo que actualmente no tiene accesibilidad y que bueno, y que también le preocupa eso. El caso de Omar y de Lucía es uno de los tantos que están sucediéndose ahora y que necesitan que la ciudad se ayorne para aquellas personas con discapacidad, estudiantes o docentes. Aquí, por ejemplo, pasó también con una abogada que cuando se inauguró, ¿te acordás? El juzgado allí en San Carlos, el Centro de Justicia en San Carlos, ella no podía acceder porque era con escalera y súper angosta. Estamos hablando de la doctora Nicole, no me sale ahora el apellido, seguramente lo recordarás, que se maneja en silla de ruedas y que no tenía la posibilidad de acceder. Es una profesional que no puede realizar su trabajo porque el lugar no tenía las condiciones. Y así como eso, un montón. Es un tema que hay que poner sobre la mesa y hablarlo día a día porque sin duda nos falta y nos falta un montón. Nos despedimos, cortita la despedida tenía que hacer y yo me entusiasmo y sigo hablando. Está lloviznando, así que aquellos que tengan que salir ahora en la tarde, lleven paraguas, lleven algo para protegerse porque es muy poquito, recién es una llovinita, pero está anunciando de que se viene. Así que Marce, nosotros nos despedimos antes de que nos agarre la lluvia en pleno móvil. Que tengan una linda jornada, nos reencontramos mañana. Muchas gracias, Laura, gracias a Marcelo por el trabajo de este día. Antes de irnos a la pausa, leer un par de mensajes. Por un lado, buen día Marcelo, muy interesante el programa de hoy con amplio espectro de temas. Impresionante la entrevista con el predictor de presidentes, impactante. Bueno, con Luis Orsi, que hizo estas predicciones para las elecciones del 2029, como lo compartíamos recién. Otro mensaje, buen día, solo un comentario para usted. Lo que dijo Botinelli, bueno, solo un comentario para usted.
capaz que es un mensaje que no quiere que yo lea, pero yo no voy a decir quién es. Lo que dijo Botinelli lo puse en mi muro el sábado. En el último mes vi un candidato con propuestas sin responder a agravios y del otro lado la única propuesta era hablar mal del Frente Amplio, sumado a un coalicionista que solo quería que no ganara el Frente Amplio. 0 propuestas y lo peor fue la vicepresidenta exponiendo a su hijo por un voto, en referencia a Ripoll, ¿no? Y lo peor, sé que muchísima gente le escribe, pero tal vez recuerdes el día que la presentaron como vice, te escribí diciéndote que esperaba no usar a su hijo como escudo de campaña. Esto motivó gran rechazo en las personas, es la opinión de un televidente a quien agradecemos mucho. 12:12 del mediodía, la pausa y volvemos.